Bien, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que tiene todos los ingredientes de un drama contemporáneo. Hablamos de redes sociales, de fama, de amistad y de esa duda sobre la salud mental de una figura pública. Y el protagonista no es cualquiera. No, para nada. Es Óscar González Oro, el Negro Oro, una de las voces más potentes y, carismáticas de la radio argentina durante décadas. Hay que entender que era un comunicador que movía masas, literalmente. Totalmente. Y el material que tenemos sobre la mesa es la transcripción de un debate de televisión que intenta descifrar qué hay detrás de una serie de mensajes muy preocupantes que ha publicado últimamente. Lo fascinante de esto es que no es una simple especulación. No, para nada. Tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la versión del propio González Oro, que le resta importancia a todo. ¿Que dice que no pasa nada? Exacto. Y por otro, la de su círculo más íntimo, sobre todo la de un amigo de más de 40 años que sale públicamente a decir que la situación es mucho más grave de lo que parece. Pues ahí está el núcleo. Así que nuestra misión hoy es un poco analizar estas versiones contrapuestas para entender qué pasa cuando la vida privada de una estrella se ventila en público y, qué nos dice sobre el difícil arte de envejecer lejos de los focos. Y ese contraste que mencionas es precisamente lo que eleva esta historia por encima del simple cotilleo. Nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental que se debate en el material, ¿no? A ver. Estamos viendo a un hombre en una nueva etapa de su vida, más reflexiva, más literaria, que simplemente comparte textos que le conmueven. O por el contrario, sus amigos están detectando una señal de alarma, una llamada de auxilio cifrada en metáforas poéticas. Esa es la gran incógnita que intentan resolver. Pues vamos al origen de todo, a los mensajes que encendieron las alarmas. Porque no son precisamente ambiguos en su tono. No, para nada. Son muy directos. Él publica frases como muy cerca de mi ocaso, o siento o sé que el final se acerca, y no me arrepiento de nada. Y una que en el contexto argentino actual tiene una carga política y personal muy fuerte. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Son frases que, la verdad, leídas así de sopetón, ponen los pelos de punta. Totalmente. Pero hay una publicación que es la que de verdad hace saltar todo por los aires. Sí. Es un texto que se atribuye a un tal Francis Haslam, en el que se lee: «Perdona a mis hijos por morir tan despacio». ¡Qué duro! Y sigue con reflexiones sobre los minutos que preceden al sueño, por el sueño, y la muerte, esos dos tesoros ocultos. Es un texto literariamente muy potente, pero claro, si lo publica alguien de su edad que vive solo en otro país... Es normal que los amigos se preocupen. Es comprensible que se llevaran las manos a la cabeza. La línea entre la apreciación artística y la confesión personal se vuelve, increíblemente fina. Claro, con mensajes así la reacción inmediata es pensar lo peor. Pero la primera explicación que llega del propio Oro, a través de un periodista que contacta con él en Uruguay, intenta rebajar toda esa tensión, ¿no es así? Exacto. Su defensa es, en resumen, tranquilos todos, que no es para tanto. Él argumenta que esos textos no son suyos, que son fragmentos de autores que le gustan, como Amado Nervo, Benedetti o Borges, y que simplemente los comparte porque, le parecen bellos. Una explicación plausible. Saliendo poco y evitando los grandes eventos. Es una explicación lógica, en apariencia. En apariencia, sí. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque su mejor amigo, el también conocido comunicador Babi Echecopar, escucha esta versión y su reacción en directo es demoledora. Es tajante. Sí. Le dice al periodista: seguí preocupándote porque no está bien. No deja lugar a dudas. Es un momento televisivo brutal, porque desacredita por completo la versión del protagonista. ¿Por completo? Babi insiste en que su amigo está triste, que está abatido, y que esa fachada de «estoy disfrutando de la literatura» es solo eso, una fachada. Y de repente el debate cambia. Claro, ya no es sobre si los textos son preocupantes o no, sino sobre ¿a quién creer? ¿Al hombre que dice estar bien o a su amigo del alma que asegura que está fatal? Esto nos mete de lleno en la complejidad de las relaciones personales y de la depresión, donde a menudo la persona afectada es la última en admitir que necesita ayuda. Exactamente. Y a partir de ahí, Babi Echecopar no se queda en la simple afirmación, sino que desarrolla una teoría muy potente para explicar qué le está pasando a su amigo. Lo describe casi como una condición clínica, un síndrome. Sí, un síndrome que afecta a las grandes estrellas cuando la luz del foco principal se apaga. Y para que entendamos la dimensión de lo que habla, utiliza una comparación que puede sonar a hipérbole, pero que es muy reveladora. ¿Cuál? Dice que en su época dorada en Radio 10,
parecíamos los Rolling Stone. Los Rolling Stone. Vaya. Es una forma de decir que no eran simplemente locutores de radio, eran un fenómeno social. Es que los datos que da para sostener esa afirmación son una locura. Cuenta. Habla de llenar el campo de polo de Buenos Aires con 500.000 personas para un evento de la radio. 500.000 de personas. 500.000 de personas. O de cómo los taxis de toda la ciudad llevaban banderas con el logo de la emisora. O sea, no era solo tener audiencia. No. Era liderar un movimiento cultural, casi una tribu urbana. Sacaban discos, la gente los seguía a todas partes. Es un nivel de fama y de influencia que hoy, con la fragmentación de los medios, es prácticamente imposible de replicar. Y ese es exactamente el núcleo de su argumento. La dificultad no es simplemente dejar de ser famoso. No, es gestionar la transición de ese estrellato absoluto, de esa realidad casi mesiánica, a un mundo mediático donde, como él dice, se lucha por 1,5 puntos o 2 puntos de rating. ¿Qué diferencia? Según Babi, González Oro no supo barrenar ese cambio. Es una expresión muy de surfista. Me gusta. No supo mantenerse en la ola cuando ésta empezó a bajar y en lugar de llegar suavemente a la orilla, la ola le revolcó. No ha terminado de digerir que esa etapa, la de ser un Rolling Stone de la radio, ya pasó. La idea de que el éxito masivo puede convertirse en una jaula de oro es muy potente. Creas una identidad tan ligada a esa repercusión que cuando desaparece te enfrentas a un vacío existencial. ¿Quién soy yo sin el aplauso de 500.000 de personas? Exacto. Y esa identidad se refuerza cada día durante años. Te levantas y eres la voz de la radio. La gente te para por la calle, tu opinión marca la agenda. Claro, cuando eso se reduce a una escala mucho menor o desaparece, el golpe a la autoestima y el sentido de la propia identidad puede ser devastador si no estás preparado. Es como un astronauta que vuelve a la Tierra y tiene que acostumbrarse de nuevo a la gravedad. Y la analogía que usa Babi para rematar esta idea es desoladora, ¿eh? Sí, la de los actores. La de los viejos actores que iban a la Asociación Argentina de Actores vestidos como si todavía fueran galanes de Hollywood, con sus gafas negras y su pañuelo al cuello. Aferrados a una gloria que ya solo existía en su cabeza. Y mientras, en la vida real necesitaban que alguien les invitara a un café porque no trabajaban. Vaya imagen. Es una imagen brutalmente honesta y triste, porque captura a la perfección esa disonancia entre la autopercepción y la realidad. Refleja la dificultad de aceptar el paso del tiempo en una profesión donde tu valor parece estar directamente ligado a la atención que recibes del público. Cuando esa atención se desvía, claro. Cuando esa atención se desvía hacia otros, muchos sienten que dejan de existir y se aferran a los gestos y a la estética de un pasado glorioso como un náufrago a una tabla. Pero Babi no se queda solo en el análisis profesional de este síndrome del famoso. También apunta a un desarraigo más personal, a una inquietud que va más allá de su carrera, ¿verdad? Sí, porque se encarga de desmentir un posible rumor. Aclara que el regreso de González Oro de Madrid, donde vivía antes, no tuvo que ver con una pelea con sus hijos, a pesar del texto que compartió sobre pedir perdón. Ah, vale. La razón, según él, fue mucho más simple y quizás más profunda. Se aburrió. Y lo describe con una expresión muy argentina. Dice que es como un perro que está todo el tiempo haciendo cucha. Expliquemos eso para que se entienda bien. Hacer cucha es lo que hace un perro cuando da vueltas y vueltas sobre sí mismo buscando la postura perfecta para tumbarse, pero no la encuentra. Y se levanta y vuelve a girar. Se acomoda, se levanta, vuelve a girar. Exacto. Es la metáfora perfecta para alguien que no encuentra su lugar en el mundo, que prueba a vivir en Madrid, se aburre, se muda a Uruguay, publica mensajes tristes. Es una inquietud constante. Una sensación de no estar a gusto en ninguna parte. Y eso, para sus amigos, es otra señal de alarma. No es la calma de un jubilado, es el desasosiego de alguien que ha perdido su centro de gravedad. Y esa preocupación llega a un punto que a mí me parece muy llamativo. Se menciona en el debate que sus amigos más cercanos, gente muy influyente como el periodista Eduardo Feitman o la empresaria Daniela Haddad, están tan preocupados que están valorando repatriarlo. Es una palabra muy fuerte. Muchísimo. Casi como si fuera un diplomático en apuros en un país extranjero. Fíjate qué paradoja tan increíble se da aquí. Sus amigos están discutiendo en televisión un plan para repatriarlo, casi como si fuera una intervención familiar, pero a escala mediática. Es una locura. Por un lado, es un acto de cariño y de amistad inmenso.
Demuestra que, a pesar de la distancia, están increíblemente pendientes de él. Pero por otro lado... Por otro lado, es una invasión total de su privacidad. Se está debatiendo su estado anímico y sus posibles movimientos futuros sin que él esté presente, convirtiendo su vulnerabilidad en un espectáculo. Es que esto nos dice mucho sobre los límites, o la falta de ellos, en la vida de una figura pública. Totalmente. Él usa sus redes, que son una plataforma pública, para expresar algo íntimo. Y sus amigos usan otra plataforma pública, la televisión, para responder y organizar su rescate. Es un círculo vicioso donde lo privado deja de existir. Y plantea una pregunta ética interesante sobre la amistad en esos círculos, ¿no? Si es más leal el amigo que respeta tu versión y guarda silencio, o el que rompe ese silencio públicamente porque cree que estás en peligro y necesitas ayuda, aunque tú lo niegues. Es una decisión complicada. Babi Echecopar claramente opta por la segunda opción, asumiendo el riesgo de que su amigo se enfade, pero priorizando su bienestar. Es una decisión muy, muy compleja. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué es lo que nos queda? Partimos de unos mensajes crípticos en Instagram y hemos acabado hablando de la psicología del éxito, de la amistad bajo presión mediática y del vértigo de la vejez. Yo creo que lo que realmente revela esta historia no es la idea manida de que la fama es efímera. Va más allá. Lo que sugiere es que un éxito tan masivo y prolongado puede crear una identidad tan rígida, tan dependiente del aplauso y la relevancia pública, que cuando eso se desvanece, la persona no sabe quién es. Uf, qué idea. El verdadero drama aquí, según la tesis de sus amigos, no es la soledad en Uruguay, sino el tener que conocerse a uno mismo por primera vez a los 70 años, sin el eco de las masas de fondo. Es una idea muy potente. La de tener que construir una nueva identidad cuando la antigua, la del Rolling Stone de la radio, ya no se sostiene. Y hay una frase final en el debate que va a visita del gran actor argentino Enrique Pinti, que creo que lo resume todo a la perfección. A ver. Dice, hay que acostumbrarse a que no todos te van a conocer y no todos te van a querer en la vida. Aceptar eso. Aceptar eso, esa normalidad, es quizá el mayor desafío para alguien que lo ha tenido absolutamente todo en términos de reconocimiento. Es el reto de redefinir tu valor intrínseco cuando ya no se mide en puntos de rating. Y todo este caso nos deja flotando una reflexión final, que va mucho más allá de González Oro. Cuando alguien, sea famoso o no, un amigo o un familiar, empieza a usar el arte, la poesía o la música para expresar sentimientos que suenan a una tristeza muy profunda, ¿dónde está el límite? Es una buena pregunta. ¿Cuándo debemos respetar su forma de expresión, su libertad de sentirse melancólico? ¿Y cuándo tenemos la responsabilidad de intervenir y preguntar directamente, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo aprendemos como sociedad y como individuos a diferenciar una reflexión existencial sobre la vida de una verdadera señal de alarma?